me da muchísimo gusto poder compartir esta mañana con todos ustedes. Como les decía el señor Víctor, vamos a tener dos momentos. En el primer momento vamos a hablar un poco en general de qué se entiende, qué se trata de entender por nueva evangelización. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de leer los lineamientos, que fue el documento que sacó la Secretaría del Sínodo de los Obispos como preparación para el Sínodo. Y allí encontramos muchísimas ideas. Y vamos a tratar ahora por la mañana de reflexionar un poco qué podemos entender por nueva evangelización. Y esta tarde veremos un poco cómo se desarrolló el Sínodo y cuáles podrían ser algunas de las líneas fundamentales para sacar adelante la nueva evangelización. Entonces, en este primer momento vamos a hablar de la nueva evangelización como un empeño sacerdotal. En primer lugar, partimos de un hecho. Nosotros recibimos una misión de parte de Cristo y de anunciar el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Papa Juan Pablo II nos decía en la Redemptoris Missio algo que podría parecer extraño. Esa misión que el Señor nos encomendó hace ya 20 siglos está todavía muy lejos de cumplirse. ¿Y por qué razón el Papa decía esto? En primer lugar, porque hay millones de hombres y mujeres que no conocen el Evangelio. Prácticamente sabemos que solo una quinta parte de la humanidad conoce a Cristo, mientras que los demás todavía habrán oído hablar de Él, pero no creen en Él y no lo reconocen como el Salvador. Y por otra parte, hay muchos bautizados que ya no se identifican con el mensaje del Evangelio, ya sea porque se han dejado involucrar por el secularismo, ya sea porque no logran saciar su sed de Dios o porque viven en total indiferencia en su vida cristiana. Y por eso el mismo Juan Pablo II nos decía que para el cumplimiento de la misión de la Iglesia hay como tres grandes vertientes que tenemos nosotros que tener muy en cuenta. En primer lugar es la misión adyentes, en segundo lugar la pastoral ordinaria de la Iglesia y en tercer lugar la nueva evangelización. Ciertamente hoy en día podríamos decir todo lo involucramos dentro de la pastoral ordinaria, que debe tener el cuidado de lo que es la Iglesia como tal, que debe cumplir la misión adyentes y la nueva evangelización. La misión adyentes es fundamentalmente el anuncio de Cristo a aquellas personas que no lo conocen. Entonces, es todo lo que se realiza en el campo misionero, de ir a aquellas comunidades que no conocen a Cristo, los pueblos de África, de Asia, incluso en América Latina todavía hay muchas comunidades que no han oído hablar de Cristo. Eso es lo que se llama la misión adyentes. En segundo lugar, la pastoral ordinaria es el acompañamiento que hace la Iglesia para el crecimiento de la fe. Es todo lo que ustedes como sacerdotes, como párrocos, realizan en su comunidad. Es lo que el obispo proyecta para su diócesis. Esa es la pastoral ordinaria, el acompañamiento para el crecimiento de la fe. Y en tercer lugar, la nueva evangelización, que es el anuncio a los bautizados que son indiferentes o que se han alejado de la fe cristiana. Cuando uno pregunta con honradez a las comunidades, bueno, en concreto, ¿cuántos de tus fieles, por ejemplo, participan en la Eucaristía dominical? Y muchas veces uno habla con optimismo y dice entre el 10 y el 15%. Y eso que en otras naciones de América Latina se habla, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, se habla del 5% o 4%. Y uno se pregunta, ¿y el 96% o el 85% dónde están? Están alejados de la Iglesia, se llaman cristianos, han recibido el bautismo, pero no viven su fe cristiana. Son indiferentes por muchas razones. Más tarde hablaremos de ello. Entonces, la nueva
evangelización va encaminada a esas personas que se han alejado de la iglesia o que son indiferentes ante su fe. Entonces, la nueva evangelización, en un primer momento, debemos considerarla como una respuesta de la iglesia a esa dolorosa situación de aquellos que son indiferentes o se han alejado de la iglesia. En otras palabras, esa gran masa de cristianos que no están realmente identificados con la iglesia. Y practicantes no comprometidos realmente con su vida cristiana. El Papa Benedicto XVI, por lo tanto, ha colocado esto como una gran urgencia pastoral en la iglesia y le ha dado un impulso colocándola en el primer lugar de la agenda pastoral de toda la iglesia. Y es una tarea que sin duda alguna están impulsando ya muchísimas realidades eclesiales en las parroquias, en las diócesis, en los movimientos apostólicos, en las pequeñas comunidades. Nosotros en concreto aquí en América Latina llevamos más de 30 años tratando de realizar tareas de nueva evangelización. De tal manera que no se trata de algo que brota de un momento a otro. No, es algo que ya se viene realizando, pero que tenemos que comenzar a darle un perfil mucho más claro para saber qué es la nueva evangelización. Y nos podríamos preguntar entonces el porqué de la nueva evangelización. En primer lugar, hay un proceso de secularización acelerado. Un proceso que nos va haciendo vivir como si Dios no existiera. Esa fue la fuente de la secularización. El mundo va marchando y va viviendo como si Dios no existiera. Hay un adelanto de la ciencia, de la tecnología, que nos va dando respuestas a las miles de preguntas que teníamos y parecería que como que ya Dios no fuera necesario. Sin embargo, tenemos nosotros que darnos cuenta que el proceso de secularización, por el contrario, nos tiene que abrir nuevos espacios para anunciar a Cristo. No podemos ver la secularización como algo malo, como algo que hay que evitar. Tenemos que evitar ese secularismo que ya niega por completo a Dios y quiere relegarlo totalmente del influjo de la sociedad. Entonces, el problema está en que nos invade un ambiente de secularismo, que es una separación radical de lo religioso. Un mundo autónomo que no necesita de Dios. Un Dios que aparecería como una hipótesis inútil que coarta totalmente la libertad. Esa es la ideología del secularismo. Entonces, hay un ambiente de secularización en donde el mundo va tomando cada vez mayor autonomía, en donde vamos desarrollando la ciencia, la tecnología, vamos dando respuestas a las inquietudes humanas y allí podemos nosotros evangelizar. Pero no debemos dejarnos llevar del secularismo que quiera remover a Dios totalmente. Hace 2 años, los buses en Londres, algunos, comenzaron con un aviso, estaba en inglés y lo hemos traducido, que decía: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. Eso causó un escándalo hace 2 o 3 años cuando comenzaron a recorrer los buses de Londres con este aviso, que nos indica un poco ese ambiente secularista que está invadiendo el mundo. Pero por otra parte encontramos el problema de la descristianización de aquellos países en donde había una de tradición antigua católica. Es decir, nos hemos ido olvidando del Evangelio, un proceso de descristianización. Y al mismo tiempo, un aumento creciente de grupos, muchas veces llamados cristianos, de corte pentecostal. Hemos visto cómo va creciendo cantidad de iglesias con miles de denominaciones. Nosotros recorremos las calles y encontramos 1000 nombres, 1000 posibilidades, muchas veces los llamamos iglesias de garaje, etc.
es lo que podríamos llamar sectas o grupos, nuevos grupos de tipo religioso, y que nos debe llevar a preocuparnos porque vemos que se ha ido perdiendo el sentido de pertenencia a la iglesia. Y la gente muchas veces pasa de una iglesia a otra, de la iglesia católica a una de estas pequeñas comunidades, y pues le parece que fuera exactamente lo mismo, porque no tienen un profundo conocimiento de lo que es nuestra iglesia y de lo que supone nuestra fe. Todo esto lo enmarcamos nosotros dentro de un cambio de época. No estamos simplemente ante algunos cambios de la sociedad, porque nos damos cuenta que a pesar de los progresos hay una pérdida acelerada del sentido de la vida. Hay desilusión y desengaño por parte de los más jóvenes. Muchos han perdido el horizonte y quieren una total autonomía. Nosotros vemos en el diagnóstico que se va haciendo hoy de la sociedad cómo se ha ido perdiendo el sentido mismo de la vida humana, cómo a pesar del progreso, a pesar de las comunidades que hay en muchísimas comunidades en muchos países, el índice de suicidios entre los jóvenes ha crecido enormemente y tenemos que preguntarnos qué pasa. Hemos perdido nuestro horizonte porque hemos perdido a Dios. Y estos son unos cambios que no son pasajeros. Aparecida, nos decían, estamos en un cambio de época. Y un cambio de época cuyo nivel más profundo es el ambiente cultural. Y es un cambio que produce realmente muchísimos desafíos a la sociedad actual. Por una parte, pues vemos el doloroso éxodo de los fieles. Más adelante veremos un dato que es preocupante. Corrientes culturales contrarias a Cristo. No es que se le niegue, pero se contradice todo lo que se dice del Evangelio. Hay una pérdida de valores. Hay muchas veces desaliento por parte de los mismos sacerdotes que no se encuentran satisfechos en su ser y en su actuar sacerdotal. Tenemos el gran influjo de todo el fenómeno de la globalización y de la secularización. Estamos ante enormes episodios de violencia, de empobrecimiento, de injusticia. Y estamos ante el avance de una cultura de la muerte. Y todo esto es muy acelerado, un proceso que hemos venido viviendo en los últimos años y que muchas veces nos ha ido tomando de sorpresa. Pero frente a todo esto, cuando vemos que nuestros católicos se retiran, esto nos tiene que hacer pensar que en realidad no es que se quiera hacer un rechazo de Dios, y ahí está la gran diferencia con Europa. En Europa lo que más influye es el secularismo y la gente quiere vivir como si Dios no existiera. Es decir, el secularismo es el que ha permeado totalmente la cultura europea. En América Latina no estamos nosotros en esa tendencia tanto del secularismo como tal, aunque sentimos realmente sus embates, sino que hay ese rechazo a una determinada imagen de la iglesia. Un rechazo a esa determinada imagen de la iglesia porque estamos ante un cambio en el que predomina un ambiente secularista, ciertamente, en donde muchos fieles van a buscar a Dios en otras agrupaciones que se denominan cristianas. Y si el porcentaje, digamos, de alejamiento de la iglesia continúa como va, los que estudian la sociología religiosa, cuando hablan de América Latina, se dice que si la situación religiosa sigue igual, en el año 2035 habrá un 41% de católicos y un 41% de evangélicos, y aumentará el número de agnósticos a un 16%. En algunas naciones es mucho más avanzado este proceso que en otras, pero sabemos, por ejemplo, en Brasil, el número de católicos que se van retirando de la iglesia y pasando a otros grupos religiosos es terrible. Actualmente ya están cerca del 83% de católicos, los que se
se dicen católicos, pero muchos de ellos no viven esa realidad. Y Brasil pues está en un proceso muy creciente en esta línea. En América Central encontramos naciones como Honduras, Guatemala, que en muchas partes prácticamente la mitad no son católicos ya como tal. Y esto nos tiene que hacer realmente preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestra iglesia. Entonces, en lugar de comenzar a pensar en políticas que puedan contrarrestar ese éxodo de nuestros fieles, nosotros nos podemos preguntar por qué se van nuestros fieles. Tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Por qué aquellas personas que han recibido el bautismo, que vemos que son gente buena, etc., de un momento a otro dejan de pertenecer a la iglesia? Y en realidad tendríamos que ver que no es tanto por lo que ellos creen, sino por lo que ellos viven o dicen vivir. Porque en el fondo ellos dicen creer en lo mismo que creemos nosotros, quitando muchas veces en algunos, lógicamente, el amor a la iglesia y al Santo Padre, y en otros incluso el amor a la Santísima Virgen. Pero en general ellos dicen ser cristianos. Entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que llama la atención. En primer lugar, que muchos de estos grupos de una u otra manera tratan de hacer una predicación más de tipo carismático y testimonial, de personas que dicen que están convencidas de haber encontrado a Dios y que eso les llena de gozo y de alegría en su vida. Nosotros vemos personas, incluso gente que pudieran estar comprometidas en la iglesia y que de un momento a otro se pasan a uno de estos grupos, o personas que eran totalmente diferentes y de pronto los vemos con un entusiasmo y un ánimo predicando al Señor y dando testimonio de su cambio de vida. En segundo lugar, porque en muchos de estos grupos se encuentra una acogida fraterna y un acompañamiento en la comunidad, es decir, se sienten valorados y escuchados. Pongo un ejemplo. Muchas veces en nuestras parroquias hay un culto y el párroco simplemente se limita a esperar que lleven el culto a la iglesia para hacer el funeral, pero no se preocupa por acompañar a la familia, por ir a darle una voz de consuelo, por decirle estoy contigo, por ir a rezar con ellos mientras están en el momento de dolor. Pero sí, muchos de estos pastores llegan allí, acompañan a la familia, oran con ellos y eso les llega al corazón. Entonces, muchos de ellos dicen, es que allá en esta comunidad me encontré acogido, me acompañan, me confortan en los momentos de dificultad. Y también, por último, de una u otra manera, aunque muchas veces sean episodios de la Sagrada Escritura muy tomados hacia el corte, es un acercamiento a la palabra de Dios, y se basa mucho en la palabra de Dios, en textos para todo, para resolver cualquier tipo de situación, y al mismo tiempo hay una formación incipiente, aunque sea, para que ellos se vuelvan evangelizadores o propagadores de lo que ellos viven o dicen. Entonces, frente a todo esto, tenemos que tomar conciencia que debemos nosotros volver a una predicación de tipo querigmático, de primer anuncio. Es decir, que tomar conciencia de que el querigma es el cimiento sobre el cual nosotros debemos fundamentar nuestra fe. Porque nuestra principal falla en el campo de la pastoral está en el que tratamos de sacramentalizar sin un proceso que lleve a un encuentro personal con Jesucristo. Ciertamente todos nosotros hemos recibido el bautismo cuando éramos niños, y lo hemos recibido porque nuestros padres nos comunicaron la fe, porque quisieron darnos ese don. Pero de ahí para adelante no hemos tenido la preparación para encontrar a Jesucristo, para que sea el eje de nuestra vida. Y entonces sí, recibimos los sacramentos, pero muchas veces nuestra gente no sabe el por qué y para qué los va a recibir. Entonces, para poder afrontar nosotros toda esta situación como pastores, es necesario recordar que el sacerdote, ante todo, debe ser un hombre de Dios, un hombre que dialoga con Él, que cree en Él,
que confía en Él, que lo ama, que refleja su presencia en todo momento. Es decir, si nosotros queremos realizar una buena labor pastoral, tenemos que ser auténticos hombres de Dios y que así nos vea realmente la comunidad. Y esto nos debe llevar entonces a ser conscientes de la inserción en Cristo, de nuestra configuración con Él, de la participación que tenemos del único sacerdocio de Jesucristo. Y todos los días tenemos que tomar conciencia de lo que ha sido nuestra vocación. Por otra parte, debe ser un hombre que tome muy en serio la llamada a la santidad. Si la evangelización está encaminada para que encuentren a Cristo, vivan como el Señor y busquen la santidad, ese llamamiento debe comenzar primero en nosotros como sacerdotes. Y fuera de eso, recordar que no somos los únicos colaboradores del Cristo. Ciertamente la colaboración de ustedes es fundamental, importantísima, pero tenemos que tener en cuenta que somos colaboradores válidos y que a través nuestro se deben impulsar los planes pastorales de la diócesis. No vamos a hacer nuestra propia tarea, sino que vamos a impulsar lo que el Señor nos pide a través de los planes diocesanos. Entonces, la primera exigencia para un sacerdote es que sea auténtico discípulo de Cristo, enamorado del Señor. Solo así podrá renovar la comunidad que se le ha encomendado. Es decir, debemos comenzar por una conversión profunda por parte de cada uno de nosotros para poder así actuar de la mejor manera en nuestra comunidad. Por lo tanto, hoy la Iglesia nos pide a nosotros una conversión personal que nos lleve a una verdadera conversión pastoral. Esto es muy importante. Y esta conversión pastoral exige de nosotros distintas actitudes. Por una parte, una gran generosidad de entrega en nuestro servicio. Exige por parte de todos nosotros una gran creatividad, no anquilosarnos, no quedarnos simplemente con lo que siempre hemos hecho. Nos exige que tengamos una gran alegría en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Por otra parte, que le encontremos sentido a lo que hacemos, que no hagamos cosas simplemente por rutina, sino que convencidos de que esto me ha de llevar, me ha de conducir a poder ayudar a las personas a que encuentren a Cristo y vivan bien la realidad de la Iglesia. Nos exige que tengamos una gran actitud de apertura, de diálogo y de disponibilidad. De apertura para que darnos cuenta de que hay muchas realidades que están al servicio de la Iglesia y que no puedo darle campo en mi parroquia. De mucho diálogo para escuchar otras experiencias, para comunicar lo que estoy haciendo, para enriquecerme con lo que hacen los demás, y una gran disponibilidad a colaborar y a cambiar en todo lo que sea necesario. Y finalmente, se me exige que sea capaz de promover la participación efectiva de todos, de los laicos, de los religiosos, de las religiosas, de los movimientos apostólicos, es decir, una actitud de gran apertura en nuestra acción pastoral. Por otra parte, para poder cumplir todo esto, debo encarnarme en la realidad, conocer la realidad concreta de lo que en donde yo estoy trabajando, conocer la cultura del momento. No podemos pensar que seguimos 30 o 40 años atrás. Ya veíamos el cambio cultural, el cambio de época que estamos viviendo es muy acelerado, algo que nos va rebasando y tenemos que estar atentos para conocer esto que va sucediendo. Por otra parte, interesados en la formación permanente. No pensar que los 7 u 8 años de estudio que tuvimos en el seminario son suficientes para que nos dé alimento espiritual, teológico, doctrinal para toda la vida, ¿no? Tenemos que estar leyendo algo de pastoral, de teología, de Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, de tal manera que podamos realmente tener un bagaje cultural suficiente para responder a las inquietudes del mundo de hoy. Y finalmente,
realizar toda nuestra acción pastoral con un profundo sentido de caridad pastoral. Recordemos que la espiritualidad fundamental del sacerdote diocesano está en la caridad pastoral, en ejercer su ministerio con el mismo corazón de Cristo sacerdote, del buen pastor. Veamos entonces, teniendo esta introducción del porqué de la nueva evangelización, vamos a preguntarnos, ahora sí, en el fondo, ¿qué es esta, cuál es esta novedad y por qué hablamos de novedad en la nueva evangelización? Mucha gente se pregunta hoy en día, pero un momento, es que se cambió la misión de la Iglesia, es que ya es otra cosa. ¿Por qué se habla de nueva evangelización? ¿Por qué al cumplimiento de la tarea de la Iglesia se le coloca el adjetivo nueva? Y entonces, para poder entender esto, tenemos que encuadrar la nueva evangelización dentro del complejo proceso de la transmisión del Evangelio. Un proceso que, nos lo dice Aparecida, supone el discipulado, supone la acción del Espíritu Santo, dejarme llenar de él, conocer la predicación apostólica, el testimonio martiriano, es decir, recordar cómo nació la Iglesia con unos discípulos que recibieron el Espíritu Santo, que tuvieron una predicación anunciando a Jesucristo y que incluso fueron capaces de dar su vida para poder transmitir el Evangelio. Y hoy nosotros somos cristianos porque hubo muchos hombres y muchas mujeres que fueron capaces, bajo la acción del Espíritu Santo, de anunciarnos el Evangelio. Entonces, ¿cómo ha sido la dinámica de la evangelización? En primer lugar, cuando nosotros abrimos el Evangelio de Juan, encontramos el primer encuentro de los dos discípulos que encuentran a Jesús y nos dice que ellos, que eran discípulos de Juan Bautista, oyen hablar de aquel que dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos, movidos por la curiosidad, se van detrás del Maestro. Y a un cierto momento le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor les responde diciéndoles: vengan y lo verán, y los invita. Ellos van donde Jesús, están un rato con él, lo escuchan y luego salen gozosos a anunciar: hemos encontrado al Mesías. Y Andrés va donde su hermano a decirle a Simón Pedro, a Simón: hemos encontrado al Mesías, ven y lo verás. No son ellos los que van a anunciar el Evangelio, son ellos que llevan a Cristo, llevan a Pedro, a Simón, para que sea él mismo el que escuche las palabras del Señor. Y entonces, esa es, digamos, la primera dinámica de la evangelización: llevar a las personas a un encuentro con Cristo para que a través de la palabra, de la Eucaristía, con el encuentro personal del Señor, puedan realmente vivir su fe cristiana. Entonces, la tarea de la Iglesia debe continuar con la misma dinámica, es decir, comunicar la experiencia viva y continua de Jesús, una adhesión de corazón y un ímpetu evangelizador. Entonces, comunicar la experiencia que se ha vivido, estar profundamente adherido con amor al Señor y tener ese ímpetu de querer anunciar. El apóstol Pablo nos decía esa palabra maravillosa en la carta a los Corintios: ay de mí si no evangelizara. Si yo me he llenado de Cristo tan profundamente, yo tengo que comunicar esa experiencia. Entonces, aquí está lo fundamental que nosotros tenemos que afrontar. El documento de Aparecida nos dice algo que es muy lindo, muy hermoso. Dice: mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que correspondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier
por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Ese número 14 de Aparecida es muy hermoso. Es decir, ahí encontramos el reto fundamental que tenemos nosotros como evangelizadores, como pastores. Saber comunicar con el testimonio mismo de vida, con un desborde de alegría y de gratitud, el don que hemos recibido. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Mostrar ese único tesoro fundamental que tenemos que presentar a la gente, que no es otra cosa que reconocer que Jesucristo es el mejor regalo, el mejor don que el Señor, Dios nuestro Padre, nos ha dado. Y que encontrar a Jesucristo en nuestra vida es lo mejor que nos puede haber ocurrido, porque nos ha dado un sentido y una orientación a nuestra existencia, porque nos hace ver que Dios nos ama, que es nuestro Padre y que tenemos un futuro. Y entonces el mayor gozo de nuestra vida debe ser dar a conocer ese don, ese regalo que hemos recibido. Esto es fundamental en la obra de la evangelización. Entonces, el objetivo fundamental de la evangelización es llevar a un encuentro personal con Jesucristo vivo. Este es el objeto fundamental de la evangelización. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, a través del anuncio de la palabra. El anuncio que se hace, nos lo dice el Papa Pablo VI en la Evangelio Enunciante, a través de la palabra y del testimonio. En segundo lugar, a través de la liturgia, en donde celebramos con inmenso gozo, con inmensa alegría, el encuentro de Jesús en comunidad como hermanos. Y finalmente, el ejercicio de la caridad, la economía, la comunidad. Amar a Cristo en el servicio a la comunidad. Estos son los tres elementos fundamentales para que nosotros podamos llevar a nuestra gente al encuentro personal con Cristo vivo. Un encuentro que debe llevar a llenar de sentido la existencia humana, a darle sentido a la vida, a enseñarnos a ser mejores. Es decir, es algo que va a repercutir en el obrar diario permanente de nuestra existencia. Pero es un encuentro que yo no puedo tener simplemente individual, no es una experiencia simplemente mística, sino que es algo que se da en comunidad, en iglesia. Allí es donde debemos encontrar a Cristo. De tal manera que me apoyo en la fe de mis hermanos y mi fe debe servir igualmente como apoyo para la fe de los demás. Entonces, el objetivo fundamental está en acoger el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a enseñarnos que Dios es nuestro Padre y que nos ama infinitamente. Porque ese es el mensaje de Jesús, enseñarnos quién es Dios, que es nuestro Padre, que es su Padre, que nos ama profundamente y que tiene una realidad llena de gozo y felicidad para todos nosotros. Y que Él es el origen de nuestra existencia y que hay todo un proyecto de amor de Dios a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que tenemos que hacerle sentir a nuestra gente, que Dios está presente, que está cercano, que está vivo, que Jesús nos vino a enseñar esa realidad. Y para eso entonces es fundamental que vivamos nosotros el discipulado. El discipulado que es una característica fundamental de todo bautizado. Sentarnos a la escucha de la palabra de Dios para llevarla al corazón. Entonces, un discipulado, que quiere decir, lo dice el Papa, en conocer a Jesús de manera personal y profunda, a través de la Escritura, la oración y los sacramentos. Es decir, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo por conocer verdaderamente a Jesús. Si queremos ser discípulos, tenemos que conocerlo de verdad, llevar su palabra al corazón, hacer la oración, diálogo con el Señor. Y todo esto de ser discípulos, ¿para qué? Para amar como Él amó, para caminar juntamente con Él y para tener sus mismos sentimientos. Estas son las características fundamentales del discipulado. Pero al mismo tiempo, lo que caracteriza
a todo bautizado, a todo discípulo, es ser al mismo tiempo misionero. Son dos realidades que van íntimamente ligadas. Y en esto el documento de Aparecida ha sido muy importante porque no disocia el discipulado de la acción misionera. Si yo quiero ser misionero, tengo que ser un discípulo del Señor. Pero al mismo tiempo, si soy discípulo del Señor, debo comunicar ese gozo y esa alegría de haberme encontrado a Jesucristo. Entonces, discípulo y misionero, porque en él encontramos la vida, porque tenemos que darlo a conocer a los demás, porque tenemos que hacer un esfuerzo por dar a conocer ese don que hemos recibido. Entonces, esa realidad de discípulos misioneros es algo que hemos recibido todos a partir del sacramento del bautismo. Nos dice el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica: discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Entonces, nos debe quedar muy claro, si queremos hacer nueva evangelización, tenemos que vivir en profundidad esta realidad de ser discípulos misioneros. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de nueva evangelización, no estamos hablando de reevangelización. Al principio se confundían los términos. Y la Iglesia ha sido últimamente muy consciente de que hay que hablar de nueva evangelización y no de reevangelización. Porque cuando se habla de reevangelización, pues vamos a ver, es algo diferente. El término nueva evangelización nació en esta aula donde ustedes están sentados. Aquí se realizó la conferencia de Puebla y por primera vez se habló de nueva evangelización en Puebla. Uno de los padres sinodales, uno de los padres de la asamblea, de la conferencia, habló de que era necesario hacer una nueva evangelización. Y esa idea la recogió el documento de Puebla en el número 366, que dice: nuevas situaciones nuevas que nacen de cambios socioculturales requieren una nueva evangelización. Y colocaba cuáles eran esas situaciones: emigración a otros países, precaria situación de la fe, influjo de las sectas, las ideologías del secularismo. El Papa Juan Pablo II estuvo en la inauguración de Puebla y luego él fue el que dio la aprobación para que se publicara el documento de Puebla. Y allí el Papa leyó esto. Y luego, unos meses después, él por primera vez habló de nueva evangelización en Polonia, cuando hizo la primera visita a su país. Pero el término nueva evangelización nació aquí, en este lugar, en este recinto. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, no se debe hablar de nuevo de reevangelización, porque no podemos pensar que la primera evangelización fue, porque la primera evangelización no fue incompleta. Es decir, no estamos hablando de que haya sido mal hecha, de que le faltó algo, no. Tampoco es que anulemos todo lo que se ha hecho hasta el momento, tampoco. Mucho menos que vayamos a anunciar un nuevo evangelio, que vayamos a cambiar lo que ha sido el contenido fundamental de la evangelización. Nos dice el evangelio más bien, es que tenemos que tomar del mismo tesoro cosas buenas. Eso es lo que, digamos, lo que tenemos que pensar. Del mismo tesoro tenemos que sacar cosas buenas. Y tenemos que partir con una gratitud profunda por haber conocido a Jesucristo, porque recibimos el mensaje del Evangelio. Entonces, nueva evangelización es nueva evangelización.
Pero sigue rondando la pregunta, ¿por qué la llamamos novena? Entonces, resumiendo un momento lo que hemos dicho hasta el momento, es un esfuerzo para responder a los desafíos del mundo actual. Es un esfuerzo para salir al encuentro de aquellos que se han alejado de la Iglesia. Es evangelizar en todos los ámbitos de la humanidad. Es decir, tenemos que evangelizar la familia, tenemos que evangelizar en la escuela, tenemos que evangelizar la cultura actual, el mundo del trabajo, tenemos que evangelizar el tiempo libre, los tiempos, los otros sectores de la vida social. Es decir, tenemos que pensar la acción evangelizadora no es simplemente lo que estamos realizando cuando predicamos un domingo, cuando realizamos un bautismo, cuando hacemos alguna charla con algún grupo. No, la nueva evangelización va mucho más allá. Tenemos que abarcar todos los ámbitos de nuestra acción cultural y pastoral. Pero con un único punto de partida, de que Cristo, en Él encontramos una riqueza insondable, porque Él es nuestra salvación. Ese es el elemento fundamental de nuestra predicación. Tenemos un Salvador y es Jesucristo. Y ante un mundo que busca salvación frente a sus sufrimientos, sus angustias, lo busca en el dinero, en el placer, en el sexo, en la droga, etc. Tenemos que recordar, no, si hemos encontrado a Cristo, en Él encontramos nuestra salvación. Entonces, una primera conclusión. La novedad de la acción evangelizadora no afecta el contenido de la evangelización. Es decir, vamos a anunciar el mensaje de siempre. Entonces, lo primero que nos debe llevar a pensar, si el contenido es el mismo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Lo primero es la actitud. Es el modo como nosotros anunciamos el Evangelio. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El modo como anunciamos el Evangelio. Es mostrar al mundo la alegría de nuestra fe. Este era uno de los puntos que lo señalaba el Papa en la Porta Fide, cuando convocó para el año de la fe. Tenemos que reavivar la alegría, el gozo de nuestra fe. Y es tener una actitud de respeto, de cercanía y de escucha para los demás. Yo creo que aquí nosotros como sacerdotes tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Cuál es mi actitud ante la gente? Muchas veces tenemos fama de regañones, tenemos fama de no predicar sino siempre lo mismo, de no salir al encuentro de los demás, de estar malhumorados, de no acercarnos a la gente, de no escucharlos, de no acompañarlos. Entonces, la novedad, en primer lugar, parte de la actitud personal por la que yo debo anunciar el Evangelio. Por otra parte, esa novedad debe estar encaminada en el estilo, el modo como yo predico. Un estilo que debe ser eminentemente misionero y centrado en la palabra. Misionero y centrado en la palabra. Misionero en el sentido de que yo voy a anunciar el Evangelio. No espero que la gente venga, sino que salgo al encuentro de ellos. Y centrado en la palabra de Dios, no en las últimas teorías, no en los caprichos de lo que yo quiero hacer, sino centrado en la palabra. Y conciencia, mi estilo debe ser de una persona que es perfectamente consciente de que lo que está haciendo responde a una vocación que recibió de parte del Señor. Y por lo tanto es un estilo de aquel que está dispuesto a dar respuesta de su fe y de su esperanza a todo aquel que se lo pide. Entonces, el mismo Evangelio es un cambio de actitud, es un nuevo estilo en el modo de anunciar el Evangelio. Pero al mismo tiempo, esa novedad también se refiere al esfuerzo. Un esfuerzo que me debe llevar día tras día a buscar un encuentro personal con Cristo. Yo no puedo pensar que la acción evangelizadora es simplemente algo para los demás. Debe comenzar en mí mismo, en que tengo que hacer ese esfuerzo para encontrar a Cristo y poderlo transmitir.
un esfuerzo para transmitir al Señor de manera vivencial. Nosotros no predicamos una doctrina, no predicamos unas ideas, predicamos a Jesucristo, a una persona que es la persona divina, que se hizo hombre para salvarnos, para perdonarnos los pecados, para darnos el sentido de nuestra vida. Y un esfuerzo para derrotar el egoísmo y la ceguera espiritual. Es decir, tenemos que vencer todo lo que significa egoísmo y más bien buscar el modo de entregarnos a los demás, de acoger a los demás, de hacer todo lo posible por vivir verdaderamente en comunidad. Es una nueva estilo de programación pastoral. Tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos realizar nuestra acción pastoral con simples programas desconectados unos de otros, sino que debemos partir de un verdadero proceso evangelizador, un proceso cuyo inicio debe ser siempre el anuncio querigmático. Y al mismo tiempo tener en cuenta que dentro de lo que es la programación pastoral tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales: que si yo quiero hacer algo que sea verdaderamente un proceso, debo comenzar por planear, es decir, señalar unos objetivos muy claros, saber para dónde voy, tener unos criterios muy claros para saber qué debemos hacer o no debemos hacer. Y una vez que tengamos objetivos claros y criterios bien fijados, ahí sí planificar nuestra acción. Entonces, jerarquizar las distintas acciones que vamos a realizar, colocar metas, cuáles son los organismos en los que se va a trabajar, y finalmente ahí sí llegamos a una programación, que es lo que nos lleva a poner en marcha todo ese proceso. Entonces, esto supone en nuestra planeación pastoral toda una novedad. No se trata de hacer cosas, sino de hacer unos procesos evangelizadores. De tal manera que todo esto debe estar encaminado para que sea un anuncio que lleve una palabra viva, porque encierra a Cristo, que es Iglesia. Entonces, hablamos de nueva evangelización porque debe desplegar un mayor vigor a un potencial de santidad. Esto lo tomamos de algunas de las homilías de Juan Pablo II. Debe desplegar mayor vigor a un potencial de santidad. Se trata de infundir un decidido espíritu misionero a la acción pastoral. Requiere una gran creatividad catequética. Exige vivir la colegialidad y la comunión y un testimonio de toda una nueva civilización cristiana. Y todo esto nos debe llevar a pensar que, por lo tanto, no podemos pretender que la nueva evangelización sea única para toda la Iglesia. No, tenemos unos criterios, tenemos unas líneas, pero no puede ser igual para toda la Iglesia. Tenemos que trabajar en comunión y buscar la unidad, pero no la uniformidad. Entonces, no se trata de anunciar un mensaje nuevo. No se trata tampoco de una simple estrategia de comunicación. No pensemos nosotros que la novedad está entonces en buscar nuevos modos de anunciar el Evangelio. No podemos quedarnos allí. No significa entonces novedad en el sentido de que sea algo desde el punto de vista temporal, algo nuevo porque nunca se había hecho, no, sino que hay que mostrarles que hoy el verdadero camino nueva porque quiere mostrar hoy el verdadero camino para encontrar a Cristo. La novedad no está en el modo como hagamos las cosas, sino en que estamos convencidos de mostrar esa novedad que parte de la Evangelio. Entonces, para entender la novedad de la nueva evangelización, miremos que hay unos elementos internos de la novedad. En primer lugar, la nueva evangelización está encaminada a retomar y fortalecer el amor primero. Ustedes recuerdan aquella recriminación que hacía el autor del Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Le hace ver que tiene que estar contentísimo con todo lo que realiza la comunidad,
pero tengo que recriminarte porque olvidaste tu amor primero. Eso es lo que le ha faltado a la iglesia, lo que le ha faltado a muchas de nuestras comunidades y a muchos de nuestros fieles. Hemos perdido el amor, el celo por Jesucristo. Entonces, lo primero es volver al amor primero. Segundo lugar, la novedad está en el Evangelio mismo. El Evangelio es la buena nueva. El Evangelio siempre es novedoso, porque Cristo es la buena nueva para toda la humanidad. De tal manera que la novedad no la vamos a encontrar en elementos simplemente externos. Fuera de eso, esa novedad está siempre centrada en lo que significa el misterio salvífico, el misterio de la salvación. Y fuera de ello, se debe en todo momento irradiar la frescura y la novedad perenne del Evangelio. Pues lo primero que nos debemos meter nosotros en la cabeza es la novedad está profundamente arraigada en el Evangelio que yo voy a comunicar y que Cristo es la novedad permanente. Entonces, la novedad de la nueva evangelización está encaminada en primer lugar a una renovada escucha de la palabra de Dios. Este es, digamos, uno de los elementos absolutamente fundamentales. Se trata más bien de algo novedoso, que por lo tanto de una manera cualitativa, que presenta el mismo mensaje de siempre, que parte de la palabra de Dios, pero de una manera atrayente. Por otra parte, es presentar a Cristo que da respuesta a las inquietudes más profundas del hombre en la sociedad actual. Y es una novedad que también tiene que influir necesariamente en el evangelizador, en la persona que evangeliza. El evangelizador debe ser un hombre que tiene ese corazón nuevo del que nos hablaba el profeta Ezequiel. Pero recuerden que decía: les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Un corazón de buen pastor, un corazón que sepa sentir los latidos, los quejidos de la humanidad que está a su alrededor. Fuera de eso, tiene que ser un hombre nuevo, con todas las características que da Pablo en la carta a los Efesios y en Colosenses de lo que es el hombre nuevo, que deja la vida del pecado, que acoge a Cristo, que se deja llenar del Espíritu Santo. Es un hombre que ha nacido de nuevo y está animado por el Espíritu Santo. Las palabras que el Señor le decía a Nicodemo. Entonces tenemos que nacer de nuevo y dispuestos a cumplir el mandamiento nuevo del amor. Estos elementos son fundamentales si nosotros queremos realizar la nueva evangelización. Entonces, la nueva evangelización parte de un llamado personal a una conversión y un llamado a la esperanza, a tener la certeza inquebrantable de la resurrección de Cristo que nos abre a una vida nueva. Y quien realiza la evangelización debe ser, por lo tanto, una persona enamorada del Señor, que sacia la sed de Dios en la palabra de Cristo. Recordemos el episodio de la samaritana que va a buscar el agua, que se admira de que Jesús le pida el agua de la fuente, y que cuando el Señor le dice que Él le puede dar el agua que lleva a la vida eterna, ella le pide el agua. Y entonces poco a poco se va dejando llenar de la palabra del Señor y va a transmitir luego el gozo y la alegría de haber encontrado al gran profeta. Y los conduce a Cristo para que Cristo pueda evangelizarlos a ellos también. Entonces, la palabra, al dirigirse a nosotros, debe continuar encarnándose. Y de ahí la importancia del diálogo entre fe y cultura. El Papa Juan Pablo II acuñó aquella famosa frase en donde se resume en el fondo todo lo que significa la nueva evangelización, cuando nos hablaba de una nueva evangelización nueva en su autor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión.
Nuevo en su ardor, ¿qué quiere decir? Quiere decir predicar con entusiasmo, con alegría, con vigor, con gran convicción la palabra de Dios, con valentía y con parresía, que es esa actitud de la cual nos hablan los hechos de los apóstoles. Predicaban con tal fuerza, con tal valor, con tal energía, que la palabra era eficaz y ayudaba a la conversión de los demás. Permítanme, les pongo un ejemplo muy simpático de una predicación de un sacerdote que predicó con parresía. Nos contaba un obispo en alguna reunión hace unos años que cuando se ordenó sacerdote lo mandaron a una parroquia grande en donde había una gran prisión, y el día que llegó a la parroquia, después de celebrar sus primeras misas y demás, llega a la parroquia a trabajar y el párroco le dice: bueno, padre, entonces hoy te corresponde ir a la cárcel a celebrar la Santa Misa a los presos. Y este padre se fue muerto del susto sin saber qué hacer. Nunca había entrado a una cárcel de estas personas privadas de la libertad, entre rejas, sin esperanzas, y no sabía qué decir. Y comenzó la Eucaristía, y cuando llegó el momento de la homilía, no se le ocurrió otra cosa que comenzar a predicar de todos los personajes de la Sagrada Escritura que de una u otra manera se han volado de la cárcel o han sido liberados de manera extraordinaria. Y comenzó a hacer todo un recorrido de estos personajes, y todo el mundo pues miraba atento, con una escucha profunda, tanto los guardianes como los presos. No le perdían palabra, y él se emocionó muchísimo predicando de esto. Y fue tan eficaz esa predicación que esa noche se volaron 6 presos. Bueno, esa debe ser la actitud nuestra cuando predicamos. Predicamos convencidos de la palabra, con entusiasmo, con alegría. Esa es la parresía que tenía la primera comunidad cristiana, que a pesar de la persecución fue capaz de convertir al mundo. Ese nuevo ardor es el ardor del que nos habla el episodio de Emaús. Ustedes recuerdan, en Emaús, estos pobres discípulos salen huyendo de Jerusalén, van con el corazón en el suelo, van tristes, agobiados, porque se ha muerto el maestro, lo han matado como un malhechor, y se encuentran con el peregrino, y comienza el camino, y Jesús poco a poco va haciéndoles ver el sentido de las Escrituras hasta que llegan a Emaús y descubren al Señor en la fracción del pan. Pero le preguntan uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos hablaba? Ese es el ardor que nosotros tenemos que comunicar permanentemente. Entonces, el nuevo ardor no significa eficacia o resultados inmediatos, sino ese ardor que es fruto de la acción del Espíritu Santo a través de nuestra palabra. Nuevos métodos significa precisamente la renovación y la conversión pastoral, con procesos evangelizadores, respondiendo a los desafíos actuales, pasando de una pastoral de simple conservación a una pastoral misionera. Allí está el gran cambio. No es conservar lo poco que tengo, no es únicamente atender los grupitos que tengo en mi parroquia, no es simplemente buscar quienes me puedan ayudar a distribuir la comunión o un pequeño grupo de catequistas, no, es esa actitud misionera. ¿Dónde ir a encontrar el 90% de mis fieles que nunca van a la iglesia? Ese es el reto que nosotros tenemos. Y dar una gran responsabilidad a los laicos. Esto es fundamental cuando pensamos en los nuevos retos. Ellos, y lo veremos esta tarde, tienen una gran responsabilidad. Y nueva expresión quiere decir buscar un lenguaje que sea comprensible a todos, pero un lenguaje que respete el contenido fundamental de nuestra fe. Un modo de expresar el Evangelio, pero inculturándolo. Y al mismo tiempo, esta nueva expresión es que sea muy vivencial. Y hoy en día es fundamental tener en cuenta que la nueva evangelización tenemos que buscarla a través
es decir, de las nuevas herramientas que nos presenta hoy en día el avance cultural y digital. Tenemos que ir a encontrar a la gente ahí donde está. Hoy en día un grupo de jóvenes, ¿cómo se comunican? A través del Twitter, a través del Facebook. Hace 2 años, cuando hubo la revolución allá de los países árabes, ¿cómo se convocaron ellos y lograron tumbar los gobiernos? A través de estos nuevos medios de comunicación. ¿Y por qué nosotros no aprovechamos estos medios para evangelizar? El Papa comenzó hace poco a utilizar el Twitter y todo el mundo era maravillado. Todos sabemos, solo son 140 caracteres. Yo me acuerdo que cuando comencé en el consejo, que hablé en alguna oportunidad diciendo, tenemos que ver cómo iniciar la evangelización a través de estos medios. Unos de ellos me dijeron, eso es banalizar la tarea de evangelización. Porque como que no tenemos conciencia, pensamos que esto es un juguete. Hoy un niño de 6, 7 años le prende la computadora y llega a sus programas infantiles, etc. Y te puede dar 10 vueltas con el computador. Yo cuando voy a casa y me encuentro con los hijos, los sobrinos, nietos, ya que uno tiene niños de 6, 7 años, cogen el aparato que uno no logra manejar en dos operacioncitas pequeñas, que hizo lo que uno hubiera gastado 10, 20 minutos rompiéndose la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a utilizar los medios, pero que tenemos también que involucrar gente que sea capacitada en estas técnicas y que estén suficientemente evangelizadas para que nos ayuden a traducir en estos nuevos métodos, en estas nuevas herramientas, el modo de predicar el Evangelio. De tal manera que hoy nosotros no podemos ser analfabetas digitales. Si se quiere que el Evangelio llegue a todos los ambientes del mundo actual, sobre todo si queremos que llegue a nuestros jóvenes. De tal manera que esto es fundamental. Y teniendo en cuenta que este mundo digital al cual nosotros tenemos que acercarnos, no es simplemente para transmitir mensajes del Evangelio, sino para poder transmitir los grandes valores que parten del Evangelio y que deben servir para mejorar la sociedad. Bueno, les agradezco la atención y su presencia.